El Señor me les bendiga, mis preciosos hermanos. Quiero a través de estas cortas palabras mostrar mi preocupación y lo quiero hacer con humildad. Y pido a Dios no ser malentendido ni ser motivo de contienda. Solo es una preocupación de mi parte. Y por medio de esta observación o acotación que hago, no quiero que nadie lo personalice. Solo es mi manera de ver las cosas. Y a través de esta vía, aclarar o manifestar mi inquietud referente a los espíritus extremistas que quieren confundir la fe de algunos. Y el apóstol Pablo dice, a estos evita. Hay algunos espíritus que quieren trastornar la fe del creyente. Nosotros tenemos que evitar todas esas cosas. Dios nos ayude, hermano. Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Digo esto con temor y temblor, sin querer herir sentimientos. Voy a expresarme de esta manera. Y esto lo hago en relación a unas tablets que están repartiendo los hermanos de la voz de Dios. Yo recibí la mía y eso para mí ha sido una bendición, para mi congregación ha sido una bendición. Todos los hermanos recibieron su tablet y no tengo nada que decir de eso. Para mí es una bendición de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios. Cómo he aprendido, cómo los hermanos la han aprendido a usar. Y ahora cuando queremos, cuando un pastor está predicando y queremos saber si en verdad él está hablando de acuerdo al mensaje, de acuerdo a la palabra, la revisamos por allí. Pero eso lo hacemos en manera humilde allá en mi congregación. No tienen ustedes que hacerlo así, ustedes lo hacen como ustedes quieran. Ustedes le dan a esa tabla el uso que usted quiera. Pero nosotros la estamos usando y ha sido una bendición. Pero hay algunos hermanos que creen que ya el ministerio de pastor llegó a su fin. Hablan del ministerio de la cinta o lo así llamado play. Bueno, hermano, yo pienso que el pastor debía estudiar la palabra, la Biblia, estudiar el mensaje y predicar en un púlpito, porque ese es el propósito de Dios. El pastor tiene que nutrirse y traer la palabra correctamente, ser ungido por el Espíritu Santo, y eso viene a través del estudio de la palabra, del estudio del mensaje y rendirse en la presencia de Dios, porque de nada sirve tener el mensaje y tener una Biblia si usted no se rinde en la presencia de Dios. Así que tenemos que humillarnos, hermanos. Hay mucha altivez en el pueblo de Dios y eso está causando trastorno, ha hecho daño a la iglesia. Pastores que no quieren humillarse, pastores caprichosos. Bueno, hermano, Dios nos ayude. No estoy personalizando esto, solamente lo digo en motivo de mi inquietud. Ahora, yo tengo que reconocer la labor de mis hermanos de la voz de Dios que con esfuerzo nos hacen llegar esas tablets. Mi consideración, mi respeto, mi oración y mi colaboración. Oh, Dios bendiga a estos hermanos. Eso es mi oración, hermano. Que estos hermanos están haciendo ese esfuerzo. Dios los bendiga y Dios los guarde. A los hermanos de la voz de Dios. He notado la influencia de espíritu en algunos hermanos que han recibido esta tablet. He notado eso también. No que las tablets sean malas. Yo no he dicho eso, nunca diré eso. Las tablets son una bendición, las tablets no son malas. No, maravilloso. Está bien. Pero hay algunos hermanos que cargan unos espíritus. Algunos hermanos que reciben esta tablet, pero cargan espíritus. La tablet está correcta. La tablet es un instrumento que Dios puso en nuestras manos. Pero el problema es el espíritu que cargan algunos hermanos. La tabla no es mala. Son los espíritus malos que algunos cargan. No que se les mete con la tabla, sino que ellos lo cargan y bueno, sacan su propia doctrina, su propio ismo y su propio extremo. Por eso digo que los extremos son malos, hermanos. Hay muchos extremos. Vamos a dejar los extremos, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero me he encontrado con este otro espíritu que algunos pastores le han prohibido a su iglesia
o a su congregación recibir esta tablet. Ese es el otro extremo, ¿ves? Hay los que creen que solamente hay que escuchar la tablet y ya no hay que predicar, que hay que eliminar el ministerio de pastor. Y hay los que dicen que esa tablet no hay que recibirla, que esa tablet está incorrecta, que, bueno, tantas cosas que se dicen. Por eso me he encontrado en medio de esos dos extremos, de esos dos espíritus, como le pasó al hermano Branja cuando fue a aquella reunión pentecostal, que habían dos espíritus, uno que hablaba en lengua y otro que interpretaban, habían dos espíritus diferentes, ahí fusionando, porque recuerden que la lluvia cae sobre justo y sobre injusto. La lluvia bendice al trigo para ir al granero, pero la cizaña también se goza, pero para ser quemada, hermano. Hay que ver de qué espíritu es usted. Revise eso bien. Yo me he encontrado con esos dos espíritus y he estado en medio de esos espíritus, hermano, y los he tenido que reprender. Dios nos ayude, hermano, donde quiera hay espíritu, pero tenemos que vencer, hermano. La novia no será confundida. Será confundido el que no tiene el Espíritu Santo, pero ya nosotros estamos en la edad de tener el Espíritu Santo. Así que mucho cuidado con eso. Los extremos son malos. Yo he estado en medio de esos dos espíritus. Y he llegado y he visto en algunas iglesias, el pastor de manera extraña, él recibe su tablet y la tiene, pero no le permite que algunos de sus miembros o de su congregación o de su iglesia la reciba. Eso parece hipócrita. Él la recibe, pero no le permite a su congregación que la reciba. Y el asunto es, estos dos espíritus se están moviendo entre los hermanos. Ese es el asunto. Esos dos espíritus moviéndose allí. El espíritu que solamente hay que oír la tablet y el otro espíritu que no reciban esas tablets. Bueno, ahora, yo quiero hacer unas acotaciones aquí. Este es mi tema. No me meta a mí en ningún grupo, ni en ningún extremo, ni en ningún espíritu. No tengo nada que ver con esos espíritus, con esos extremos. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo recibí la tablet, para mí es una bendición y sigo predicando el mensaje, sigo manteniendo mi ministerio a pesar de las luchas y las pruebas. Pero miren, les voy a contar una anécdota. Escuché a un pastor, yo estaba en su iglesia buscando compañerismo. Fui a su iglesia y miren lo que me pasó. Traté de buscar compañerismo. Para empezar, me trató como gallina mirando sal, como un pájaro raro. Ni siquiera me dejó subir al púlpito a dar un saludito porque él pensará que yo tengo un espíritu raro, un espíritu malo. Bueno, yo lo único que quería era tener compañerismo con él. Pero me quedé en el culto, me quedé en el servicio para escuchar su predicación. Y su predicación carnal, por cierto, era que solo escuchen la cinta o las tablets y que todos los pastores son falsos, menos él. Y tuvo todo el culto repitiendo lo mismo, hasta que nos cansó. La congregación salió triste y cansada. No hubo mensaje, solo repetía, todos los pastores son falsos, escuche las cintas. Y nos calamos hora con eso. Después puso una cinta, pero ya estábamos cansados de oírlo a él. Después puso una cinta, después que nos cansó, nos tuvo horas repitiendo lo mismo, hasta que nos cansó. Bueno, ahí está eso, hermano. Son espíritus, hermano. Él estuvo repitiendo lo mismo horas. Y después nos puso una cinta del hermano Branja, que bueno, fue lo único bueno que sucedió, pero ya estábamos cansados. También oí de otro pastor que en su culto, en su congregación, él todo el tiempo habla mal de la tablet. Qué pena usar el púlpito para eso. Y algunos hermanos quieren recibir la tablet de su congregación, pero tienen miedo que los etiqueten. Nos llaman los agachapaos.
Algunos la reciben escondida por temor de la etiqueta que le ponen. Tienen miedo y la reciben pero escondido. Bueno, vamos a la palabra. Pablo dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:8. Todo tiene que ser usado legítimamente. Si usted no lidia legítimamente, usted no será coronado, hermano. Usted tiene que lidiar legítimamente y tiene que estar fundamentado. La novia de esta edad no va a ser confundida. La Biblia dice que estos espíritus serán tan parecidos que engañaría si fuese posible a los escogidos, pero no es posible que un escogido sea engañado porque un escogido en esta edad ya tiene el Espíritu Santo. Y yo les quiero hablar de ponerles como un ejemplo esto que quiero decir tocante a la palabra. Cuando el pueblo se rebeló contra Dios y comenzaron a murmurar y a desobedecer, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce en una asta. Y si alguno era mordido por una serpiente y miraba a la serpiente, se sanaba. Había que mirar a la serpiente de bronce. Ese era un tipo de la sanidad divina. Pero cuando el pueblo empezó a adorar a la serpiente y comenzaron a adorar a esa serpiente de bronce, hubo que destruirla. En número 21:19 dice que Moisés levantó una serpiente. Y cuando alguien era mordido, miraba a la serpiente y era sanado. Pero usted ve en Segunda de Reyes que esa serpiente tuvo que ser destruida, porque la iban a terminar adorando la serpiente. Ahora, eso era una figura de Cristo, pero las cosas no pueden terminar así. Uno tiene que, no podemos quedarnos con lo mismo. Tenemos que ir avanzando. Dios va revelando su palabra. Dios va revelando su palabra, hermano. La palabra tiene cada día más luz. No más revelación, sino más luz de la misma revelación. Dios nos va dando más luz. Todo está en la palabra. Y ahora tenemos un mensaje que nos lleva a la palabra. No que nos saca de la palabra, nos lleva a la palabra. Le voy a decir algo y ojalá esto quede como ejemplo. Le voy a decir algo que esto funcione como una humilde observación de mi parte. Mire, la medicina es muy buena. Dios permitió que la ciencia estudiara la anatomía humana para así desarrollar facultades o don, lo así llamado ciencia médica. Ahora, se necesita un médico para administrar esos medicamentos. No se trata de que usted se automedique. Eso no funciona así. Es un error automedicarse. Se necesita la administración de un verdadero médico. Ahí está la ciencia médica, pero se necesita, y está la medicina, pero se necesita un médico especializado para administrar esa medicina. Si usted se automedica, eso le va a causar un daño, hermano. Yo conozco gente que le gusta mucho automedicarse. No haga eso, hermano. Se da cuenta que aún eso nos está mostrando cómo se necesita la colaboración de hombres que han sido entrenados para cierta cosa. Ahora, la Biblia dice, entrando al mensaje o a la palabra, ahora Dios fundamentó su iglesia o constituyó su iglesia, dice la Biblia. Puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso lo encuentra usted en Efesios 4:11. Ahora, ¿para qué puso Dios en la iglesia a estos hombres? Los ungió con ese espíritu. Hay pastores hay pastores falsos, pero también hay verdaderos, hermanos. Entonces, yo sé que hay pastores que no están predicando el mensaje, ni están predicando la palabra, los he escuchado. Dicen que tienen el mensaje, pero no lo predican. Hablan mucho y no dicen nada. Ahora, porque haya falso no quiere decir que no hay verdadero. Lo falso muestra que hay uno verdadero. Porque para hacer un dólar falso tiene que haber un dólar verdadero. Porque lo falso confirma lo verdadero.
Tiene que haber lo falso para saber que hay lo verdadero. Tiene que haber tiniebla para saber que hay una luz. Ahora, nosotros no podemos ni quitarle a la palabra ni añadirle. Si usted le quita este versículo, si usted elimina el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor o de maestro, usted le está quitando la palabra. Se está saliendo del carril. Ahora, yo creo en el ministerio de profeta. Yo creo con todo mi corazón. Creo en el ministerio de apóstoles. Creo en los evangelistas. Creo en los maestros. Creo en los pastores. Ahora, que haya evangelistas malos, que haya apóstoles malos, que haya maestros malos, eso no quiere decir que no hay buenos. Así que no se confunda, hermano. La palabra tiene que administrarla hombres ungidos. Mire, el mismo Dios escogió apóstoles y después los dejó encargados de la palabra. Porque así funciona esto. Ahora, si usted se va a poner a escuchar el mensaje o a leer la Biblia sin la administración de un ministerio ungido, de un pastor, usted va a sacar su propia doctrina y usted va a hacer su propio ismo y terminará influenciado por un demonio. ¿Por qué? Porque se necesita la administración de un pastor, de un maestro, de un evangelista, de un pastor. Todo eso tiene que estar allí, hermano. No se automedique. Si usted puede leer los mensajes, usted puede leer la Biblia, pero se necesita tener un pastor, porque la Biblia dice, sujetados a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, hermano. No confundamos la cosa, mantengámonos en la línea correcta. La novia se va a mantener en el centro, ni se va a ir a la derecha, ni se va a ir a la izquierda, va a ir en el centro. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios les guarde.